Muy buen día. Vamos a ver en este video cómo resolver este ejercicio, ¿verdad? Utilizando lo que vendría siendo el lenguaje R de bioestadística. El ejercicio plantea que se va a utilizar una base de datos, ¿verdad? Que contiene información respecto, digamos, a vehículos, a carros, y que se debe, en primer lugar, escoger estas tres variables, ¿verdad? De acá eh, una de ellas y crear una tabla de frecuencia. Entonces, lo primero que debemos de hacer es crear el proyecto, ¿verdad? Siempre que se va a trabajar con una base de datos en R, lo mejor es generar un proyecto. Entonces, acá vamos a irnos a File, New File, y aquí vamos a buscar la opción que sea Nuevo Proyecto. En File, New Project. Esa es la que vamos a utilizar en este momento para poder elaborar, digamos, el proyecto nuevo. Bien, hay que esperar un momentito y entonces acá ya nos manda estas opciones. Aquí vamos a crear un nuevo directorio, ¿verdad? Eso es lo que debemos de seleccionar, que se va a crear un nuevo directorio para lo que sería nuestro proyecto. Así que vamos a darle aquí en esta opción, ¿verdad? De New Directory, y aquí vamos a darle New Project nuevamente. Sea, vamos aquí a esta primera opción que es New Project. Esa es la que debemos de seleccionar. Acá marcamos y luego nos pide el directorio, ¿verdad? El nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto y cómo se va a quedar ese directorio. En este caso le vamos a poner el nombre de carros. Ese va a ser el nombre que le vamos a dar. Y nos pregunta que si queremos crear el proyecto como un subdirectorio, ¿verdad? Aquí a veces suele aparecernos la ruta de nuestra computadora o si no va a aparecer esto acá. Lo ideal, ¿verdad? Es crearlo en la carpeta por default, que es la carpeta documentos. Si seleccionamos acá, podemos irnos aquí a documentos y ahí podemos ir creando, digamos, nuestras eh, bases de datos, ¿verdad? Para que queden ahí, digamos, alojadas todas en nuestra carpeta. Recordando que si usamos Windows, en este caso, pues se va a almacenar en nuestro disco duro, unidad C, carpeta users, aquí va el nombre del usuario de la computadora que se esté utilizando y luego la carpeta documentos. Dentro de esa va a quedar ese directorio carros que va a ser como la ruta en donde va a estar almacenado. Entonces ahora le damos acá al botón ya de crear proyecto para generar nuestro proyecto. En el momento que hacemos esto, automáticamente en la carpeta documentos de la computadora se va a generar la carpeta de nombre carros y se va a generar un proyecto, ¿verdad? Un proyecto tipo R. Eso lo podemos verificar aquí al accesar a documentos y vamos a ir aquí a documentos y aquí ya estaría carros, ya está aquí carros en esta carpeta creada. Si nosotros ingresamos, observamos que queda ya este archivo, que es el que ahorita se acaba de crear de nuestro proyecto. Bien, como segundo paso, después de haber creado, digamos, nuestra carpeta, es traerse la base de datos para no estarse complicando con estarla abriendo desde diferentes fuentes y que después el script o lo que vayamos a generar en R no lo lea. Entonces, lo ideal es irnos a donde tenemos nuestra base de datos, en este caso es este que está acá. Lo venimos, lo copiamos, ¿verdad? Es una base de datos en formato separado por comas, ¿verdad? Aquí aparece pues enlazado a Excel, pero realmente es un documento de texto separado por comas. Y la vamos a pegar en la misma carpeta de nuestro proyecto, para que aparezca ahí en el mismo lugar. Como podrán notar, el entorno de R está, digamos, enlazado pues al directorio de Windows, ya que al momento en el que copiamos esta acá, automáticamente aparece aquí en este historial, que es donde estamos nosotros ahorita en nuestro historial de archivos. De hecho, desde aquí nosotros podríamos manejar toda una serie de carpetas que creemos dentro de nuestra carpeta carros, ¿verdad? Que está en el directorio home, que en este caso el directorio home sería toda la ruta, ¿verdad? En donde estamos nosotros almacenando acá, que es esta misma que está acá. Bien. Toda esa es nuestra ruta
de nuestro archivo. Bueno, entonces con estos dos primeros pasos ya tenemos, digamos, tanto nuestro proyecto creado como nuestra base de datos copiada. No la hemos cargado aún, ¿verdad? Para eso hay que hacer un procedimiento adicional. Así que falta cargarla. Entonces vamos a regresar aquí al documento que estamos con guía, que prácticamente esto es lo que hemos hecho hasta este punto, ¿verdad? Nosotros tenemos varias formas, digamos, de poder cargar la base de datos. Se puede hacer mediante un comando, se puede hacer mediante funciones o se puede hacer mediante el entorno. Bien, si lo hacemos, por ejemplo, mediante el entorno de R, nosotros podemos venir acá y darle un clic a nuestra base de datos aquí y tenemos dos opciones. Una es visualizar el archivo y otro es importar la base de datos. Más bien dicho, los datos para poderlos trabajar. Entonces vamos a irnos acá por la opción de, vamos a ver primero el archivo, ¿verdad? Que es como visualizar, digamos, el contenido. Este es como el contenido de texto. El formato delimitado por comas lo que hace precisamente es que, por ejemplo, todas estas, esta sería la primera columna de la base de datos. Todas estas son las marcas, digamos, de los automóviles que se encuentran en esa base de datos o los modelos, como por acá lo plantea. Marca y modelo, ¿verdad? Sería marca y hasta acá, hasta la coma, hasta allí llega el modelo, ¿verdad? La primera coma. Y luego vienen otros datos, ¿verdad? Que tienen que ver con millas, con las millas por hora, con cilindros, el horsepower, que vendría siendo los caballos de fuerza, eh, y otra información, ¿verdad? Que contiene ahí, digamos, la base de datos. La primera fila de los archivos CSV es como las etiquetas o los nombres que ponemos para cada una de las columnas que van a componer un registro. Y ya de allí, pues todo el primero que se encuentra acá, es un registro de datos. Cada dato va separado por una coma. Esto sería nada más como visualizar la base de datos como para ver qué es lo que tiene. Por otro lado, ¿verdad? Podemos también cargarla desde acá. Podemos darle acá en Import Dataset y de aquí al importarla nos va a aparecer esa pantalla donde va a cargarse toda la información, que es la misma que acabamos de estar visualizando, nada más que aquí ya nos las muestra como que fuera una tabla, ¿verdad? Como si estuviésemos trabajando ya en algún programa de hoja de cálculo, en donde ya nos aparece delimitado pues qué es cada una de las cosas, ¿verdad? O en dónde está la etiqueta que maneja el nombre, digamos, que se le da a nuestra base de datos. Aquí vamos a darle pues ya en lo que sería importar. Bien, vamos a importarla y ya quedaría como importada nuestra base de datos hacia nuestro proyecto, em, que se encuentra pues en nuestro folder, ¿verdad? Está dentro de nuestro folder. De hecho, si observamos acá en la zona, voy a mover esto un momentito para aquí, si observamos esto que está acá, lo que acabamos de hacer, lo que hicimos acá, tanto de leer como importar, son dos comandos que los puedo hacer a través, digamos, del entorno gráfico y el entorno gráfico se encarga de ejecutarlo. Por ejemplo, ese comando que está acá, ese primero que dice library read y está la letra R, es pues el que viene a leer, el que me lee este archivo. Y ya de ahí, esta es la estructura para cargar una base de datos a nuestro proyecto, en donde se pone el nombre de la base de datos, se le utiliza luego el comando read CSV, que es lo que le estamos diciendo, bueno, léame una base de datos en este formato y luego viene el archivo ya con su formato, es decir, al que hace referencia acá. Es decir, este es el nombre en donde la vamos a cargar y este, como tiene la extensión .csv, es precisamente el archivo que tenemos copiado. Ahí es donde hay que tener cuidado porque si nosotros esta base de datos no la tenemos copiada en nuestro directorio de trabajo y este comando se ejecuta, va a dar un mensaje de error. Bien,
Entonces debemos tomar eso en cuenta. Igual si la tenemos en otro equipo, la trabajamos en otra máquina y la abrimos desde otro directorio y dejamos ese directorio en nuestro script, va a darnos siempre un mensaje de error. Por eso la sugerencia es que en el folder donde nosotros trabajemos, que ahorita es este, ¿verdad? Que se llama carros, ahí tengamos nuestro archivo de base de datos. Al final, este view lo que hace es visualizarnos el contenido de la tabla que acabamos de jalar, digamos, o de la base de datos, ponernos en esa tabla, ¿verdad? Entonces, ese comando, digamos, es el que obtenemos el resultado de ver esta imagen que se encuentra acá. Bueno, hasta ahí solo habríamos cargado, digamos, el, el primer ejercicio en términos de la base de datos. Ahora, vamos a continuar, ¿verdad? Con la siguiente parte, que es resolver ya el primer planteamiento. Para eso ya tenemos un script de R. Es este que está acá. Estos numerales son nada más comentarios que van a tratar de irnos explicando qué es lo que hace cada una de las líneas que vamos a ir introduciendo a continuación. Entonces vamos a copiarla, ¿verdad? Vamos a copiarla. Vamos a copiar todo esto que está acá para lo que sería eh, nuestro proyecto. Y para ello, pues ya necesitaremos aquí crear un script. Entonces, para crear un script dentro de nuestro proyecto, le vamos a dar aquí en New File y vamos a seleccionar acá esta opción que dice RScript, que está aquí arriba, es la primera que sale. Al seleccionarla, pues ya nos aparece acá a un lado, ¿verdad? Lo que sería para ir poniendo los códigos que queremos ejecutar. Como ya lo tenemos, digamos, eh, escrito, ya está detallado, pues vamos a pegarlo nada más acá. Y aquí nos aparece. Pueden observar que lo que aparece con doble numeral se mira en una tonalidad verde, es un color como verde el que observamos acá de estos textos, porque son comentarios, ¿verdad? Doble numeral significa que el texto que está ahí no influye en nada en nuestro script, solo es un comentario con el propósito de explicar qué es lo que estamos haciendo o poner algún tipo de nota. Esta, la línea 2 ya sería, digamos, la primera que se va a ejecutar. La línea 4 también se ejecuta, la 6, la 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Todo esto vendría siendo nuestro script de R. Vamos a ir viendo cómo se va ejecutando, digamos, este script. Vamos a hacerlo un poquito más grande de este sector para poder ir explicándolo mejor. Bien, ahora, para ejecutar nuestro script, debemos tomar en cuenta que o se recomendaría, digamos, guardar nuestro script en este momento. Como este ejercicio, digamos, esta sería la primera parte, ¿verdad? Y esta ya sería la segunda, vamos a ponerle a esta ejercicio uno, va a ser, o la parte uno, digamos, de esta tarea. Entonces vamos a regresar acá y vamos a guardarlo aquí primeramente en nuestro script porque ahorita no está guardado. Nótese que va a quedar acá dentro de la carpeta carros, que es donde está todo nuestro proyecto. Entonces le vamos a poner acá ejercicio 1. Ese va a ser nuestro nombre. Los sugerencias que cuando pongamos nombres eh, es de tratar de evitar espacios, de usar espacios en blanco, que sean nombres cortos, es lo mejor, ¿verdad? Al momento de nominar o de crear. Notarán de que ya ahorita que se guardó, pues ya va a aparecer acá, miren, aparece ya este archivo en nuestro historial y aparece ya aquí el nombre. Significa que ya se creó y ya se almacenó. Vale, que lo tenemos guardado, vamos a ir viendo qué es lo que hace línea por línea cada una de nuestro script. En este caso, ¿verdad? La primera parte, esto que tenemos acá es un comando, todos estos son comandos. Em, Siempre que se utilice el símbolo menor que y el guioncito es para hacer una asignación. Es como el símbolo igual, ¿verdad? Pero acá no significa que lo que esté a la izquierda sea igual a la derecha, sino que significa que estamos creando una variable que puede contener cualquier tipo de información, al cual le estamos asignando
el contenido de lo que está a la derecha. En otras palabras, lo que está a la izquierda se crea y se asigna lo que está a la derecha de este símbolo, ¿verdad? Cuando decimos asignar, significa que la información que está aquí se lleva a la otra variable. Entonces, creamos una tabla de frecuencia, en este caso, con la variable year del conjunto de datos. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a extraer de la base de datos la información que se encuentre acá en esa columna de acá, que se llama year. Eso es lo que vamos a ir a extraer. Todos estos datos que están acá. Es lo que esto tiene que ver con las velocidades, creo, de los vehículos, ¿verdad? De la caja de cambios. Entonces, aquí tenemos eso de acá, es lo que vamos a ir a extraer. Luego, ¿verdad? Bueno, vamos a irlos ejecutando y después de explicarlo vamos a irlos ejecutando. Entonces, para ejecutarlo debemos de ponernos sobre la línea que queremos visualizar. En este caso es la línea número 2 y luego le damos acá en este que dice Run. Esto es para irlo haciendo línea por línea. También se puede, digamos, como correr, pero de una sola vez. Pero lo ideal es irlo haciendo línea por línea para ver el registro de eventos que quedan en nuestra consola. Entonces le damos aquí clic en Run y notarán de que aquí nos aparecieron ya unos mensajes. Vamos a mover un poco eso para que sea más fácil visualizar los mensajes de la consola. Aquí nos acaba de decir, ¿verdad? Que se crea una tabla. Se crea una tabla de frecuencias. Vamos a hacer algo. Vamos a limpiar ahorita la pantalla para que nos vaya apareciendo nuestro código o lo que vamos ejecutando en la parte superior. Vamos a darle clic aquí en Edit, en Clear Console, para que quede nuevamente así. Y vamos a volverla a ejecutar, ¿vea? Para que vayamos como viéndolo más detalladamente. Vamos a darle aquí en Run nuevamente y ahí vuelve a ejecutarse. Nótese que se ejecuta el comentario, ¿verdad? Pero no es que haga algo el programa, solo lee la línea y pues nos la imprime prácticamente. Entonces, con esto diríamos, bueno, no pasó nada, pero sí sucedió algo. Lo que está sucediendo acá lo vemos aquí en esta área. Se creó esta, esta variable en donde pues estamos leyendo, nos dice de la tabla, ¿verdad? Del number year. Y aquí están, digamos, las coordenadas que nos van a apuntar a la que corresponde, o a la columna que corresponde a year. Bueno, vamos ahorita a pasar a la siguiente línea, ¿verdad? En la siguiente línea es para calcular el porcentaje de frecuencia, dice, de cada valor de la variable. Eso se hace con esta otra, es otra variable que estamos creando, le estamos asignando algo que va de la siguiente manera. El porcentaje de frecuencia se obtiene de la parte más interna, que es esta que está acá. Sin embargo, por el tipo de datos que se están manejando, se va a hacer un redondeo. Es un redondeo a 2 decimales. Ahí es donde se está usando otra propiedad, que es esta que se llama from table. Ese 2, de hecho, indica que se redondee lo que obtengamos ahí a 2 decimales para manejar los datos con mayor exactitud. Entonces, vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Y ahí, pues, podemos ver que se ejecuta esta otra acción y pues esos datos están siendo almacenados ahorita en esas variables. El tercer punto es para calcular la frecuencia acumulada, ¿verdad? Se calcula la frecuencia acumulada de cada valor ahora en la variable year. Nótese que las anteriores pues nos están sirviendo para ir sacando otros datos. De esta, ¿verdad? De aquí, del porcentaje de frecuencia de cada valor, pues es donde sacamos ahora lo que sería la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ese comando consum, es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Con la que vamos a obtenerla de la variable que nosotros hemos creado que se llama year_perk. Y year_perk lo que estaría haciendo es almacenándonos la frecuencia acumulada. Entonces vamos a darle aquí en ejecutar nuevamente, ¿verdad? Y ahí se vuelve a generar otra y ya estaría creada hasta ahí. Ahora,
necesitamos crear una salida, ¿verdad? Porque aquí el ejercicio no nos lo pide, digamos, que sea algo gráfico, sino que lo mostremos a través de la terminal de la consola de comandos en R. Y entonces para ello vamos a crear una tabla, ¿verdad? Que es esta que está acá, esta tabla que se encuentra aquí, en donde vamos a asignar varias cosas. En primer lugar, esta tabla va a tener bastante información. Vamos a trabajar con la variable year, ¿verdad? Que es esta que está acá, que se define como una de 4 columnas. Es decir, toda la tabla que vamos a manejar, esto que está aquí son las columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Con eso estamos creando con el comando data frame. Estamos creando una tabla que se va a visualizar y que va a tener 4 columnas, en donde la primera columna se llama year. Luego tenemos la siguiente columna que va a ser la de las frecuencias o frequency, ¿verdad? Y después tendríamos la del porcentaje, que vamos a llamarla como percentage, y la de la frecuencia acumulada. Entonces, esas son las que se están creando acá. 4 columnas, pero esas columnas lo que nos van a mostrar, o el display, digamos, de esas columnas, nótese que es lo que tenemos en esta variable, acá, todo lo que hemos extraído de esa variable, lo que tenemos en esta otra, que es el porcentaje de frecuencia y que están redondeadas, lo que tenemos en esta otra, ¿verdad? Que es la frecuencia, digamos, acumulada. Bien, entonces una vez está ahí, venimos y ejecutamos. Nótese que nos ponemos al final de esta línea, ¿verdad? Para ejecutarla completa. Y ahí estaríamos con la creación de esa tabla. No la muestra porque ahorita no hemos dado el comando para que lo muestre. Solo es un dato que se está almacenando, ¿verdad? Como una tabla que se está creando. Bien, ahora vamos con la línea 13, ¿verdad? Que aquí vamos a usar vamos a crear, mejor dicho, otro contenedor, otra variable, que en este caso va a ejecutarnos una tabla de frecuencias. Vamos a sacar una tabla de frecuencias cruzadas. Para la tabla de frecuencias cruzadas es necesario indicar que queremos cruzar este valor que está acá, se conoce en la base de datos, es la columna BS, que se encuentra acá, es esta de aquí. Lo queremos cruzar con el valor del year, que sería esta otra columna que se encuentra acá. Vamos a hacer un cruce entre esos datos. Em, Ahora, vamos a darle acá, ¿verdad? En ejecutar para que nos haga ese cruce de datos. Ahí estaríamos, ¿verdad? Ya está ejecutado. Recordemos que si aquí no nos aparece ningún mensaje de error, ninguna letras que nos indiquen algo diferente, el color azul de las letras, el color azul indica que vamos ejecutando comando por comando y que el script está funcionando adecuadamente. Ahora vamos al siguiente, ¿verdad? Que es similar a este. Hoy vamos a crear vamos a hacer un cálculo de porcentajes de frecuencias, ¿verdad? De este es muy similar al anterior. Se multiplica la variable que acabamos de sacar, que está acá, se multiplica por 100. Se hace un redondeo también, similar al anterior, ¿verdad? Para que quede redondeado a 2 cifras decimales. Lo ejecutamos y ahí está ya ejecutado nuestro código. Vamos ahora a la línea 17. Esta es la que en esta variable que está acá, vamos a almacenar la frecuencia acumulada de las combinaciones de las variables. Para eso, acá se utiliza una función que se llama apply, ¿verdad? Que lo que permite es una función de filas y columnas, ¿verdad? Es para hacer una matriz prácticamente de un data frame. Este es el comando, digamos, que se va a ejecutar ahorita, en donde pues se va a mezclar esto que tenemos acá, que ya lo creamos de este paso, el porcentaje de frecuencias y el consumo, ¿verdad? Que ya lo traíamos desde antes, que es el comando acá, ¿verdad? Para la frecuencia acumulada. Bien, vamos a darle acá en ejecutar esa línea. Ahí estamos. No, Eres solo nos va respondiendo, ¿verdad? Porque de momento no hemos introducido nada que le diga, bueno, muéstreme esto, quiero ver eso. Solo vamos creando
códigos que van ejecutando y van tratando con nuestra información. Bueno, ahora vamos al punto de la línea 19, que es otra frame, ¿verdad? Vamos a crear otro frame que en este caso va a contener la información de las variables BS y year. Esta es de 5 columnas, pero donde nos dice que BS es el tipo de motor, ¿verdad? Si va a ser un motor B o un motor S. Year dice que es el número de marchas, ya lo habíamos dicho, o de cambio, ¿verdad? Que la caja puede tener. Y la frecuencia de la combinación de los valores de estos. Un porcentaje de frecuencia de combinación de ambos y la frecuencia acumulada de la combinación de esas dos variables. Por esa razón, aquí vemos que creamos en esta nueva variable, vamos a poner un data frame que va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, en donde se van a ir almacenando los datos. Ya de ahí esto es un arreglo, ¿verdad? Para que eso que está entre comillas es para que nos muestre un texto, para que nos haga un display de un texto y nos haga como un arreglo en la pantalla de los datos. Vamos ahora aquí a ejecutarlo. Em, Vamos a darle aquí en Run. Ahí estaría ejecutado. Y esas dos últimas líneas ya sí son con las que toda la información que hemos ido capturando en las líneas anteriores van a ser ahora mostradas en nuestra pantalla. Bueno, entonces le vamos a dar ahora aquí en Run a este primero, que nos va a imprimir el contenido de la primera que creamos, que es la de Year Table, que es esta, que es el primer data frame. Y esta segunda nos va a imprimir el segundo data frame, que es este. Cuando hablamos de data frame nos referimos a un cuadrito que se va a desplegar, ¿verdad? Como una especie de tablita en nuestra pantalla o aquí en nuestra consola de R. Vamos a darle a ejecutar a esa primera y ahí estamos obteniendo, ¿verdad? Lo que sería esa tablita. Creo que para que lo apreciemos mejor voy a limpiar ahorita y voy a volver a ejecutar el mismo comando, ¿verdad? Para que se vea mejor, pero es la secuencia de todo lo que hemos ido haciendo. Entonces vamos a ponernos nuevamente acá, vamos a ejecutarlos y lo que obtenemos es esto. Bien. Obtenemos la impresión de lo que sería nuestra tabla o data frame, ¿verdad? En donde se encuentra la 1, 2, 3 y nuestras 4 columnas. Y de esas 4 columnas aquí se obtienen los resultados para cada una de ellas. Y ahora vamos a ejecutar la otra, ¿verdad? Vamos a ejecutar la otra, vamos a darle siempre aquí en Run y encontramos que se nos arregla 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí estaría, digamos, la relación entre estos datos que se están sacando. Bueno, con eso lo que estamos obteniendo básicamente es lo que el ejercicio nos estaba solicitando, ¿verdad? Recordando un poco lo que el ejercicio solicitaba. Nos estaba diciendo que escogiésemos de alguna de estas variables, hiciésemos una tabla de frecuencia. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencia y una tabla con frecuencia combinada. Entonces, básicamente en R, aquí tenemos, esta sería nuestra tabla de frecuencia para la variable year, y esta es una tabla de frecuencia combinada con la variable year y la variable BS, la que explicamos que es el tipo de motor, y relacionar el tipo de motor del vehículo con el número de cambios que tiene su caja. Bueno, con eso estaríamos entonces completando lo que sería la parte 1 de este ejercicio, el ejercicio 1 de la primera tarea. La segunda parte, esta segunda parte que está por aquí, ¿verdad? Ya tiene que ver con lo que vendría siendo siempre la misma base de datos, pero ahora usar algún tipo de variables, ¿verdad? Este ejercicio es más sencillo que el anterior, porque más que todo es de utilizar una serie de funciones, ¿verdad? Que muestren digamos, los resultados de trabajar ya con una base de datos, ¿verdad? Todas estas son funciones que el programa tiene. Entonces, la idea es aplicar esas funciones e ir viendo los resultados. Vamos a copiar, ¿verdad? Todo el script que ya se creó, ¿verdad? Que va comentado este script que estamos viendo acá para saber qué es lo que se hace en cada línea. Regresamos a R y como es en nuestro mismo proyecto, en la misma base de datos, lo que vamos a hacer ahora es darle en nuevo archivo, en New File,
y darle aquí en R-Script. Crea un nuevo documento y aquí vamos a pegar ahora el script que se realizó previamente. Los comentarios no son necesarios a menos que yo quiera explicarle a otros o que yo necesite que otros sepan qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y que se crean esos comentarios. Son más que todo cuestiones que tienen que ver con documentación de script o de programas. Antes de seguir adelante, vamos a guardarlo. Entonces le vamos a poner acá que es el ejercicio 2. No es necesario poner el punto R, ya automáticamente el programa nos lo va a ubicar. Nótese que ya se creó acá, ¿verdad? Dentro de nuestro proyecto, ya en un momento va a aparecer aquí, y estaría, digamos, nuestro ejercicio 2. Como ya tenemos la base de datos cargada, ¿verdad? Y los archivos, pues damos continuidad a eso. Voy a limpiar, ¿verdad? Acá la pantalla para que vayamos viendo uno por uno. Este tiene menos líneas, se ven más, pero es por los comentarios, ¿verdad? Pero son líneas más sencillas que la anterior, porque no hay que ir haciendo arreglos de data frame, nada de eso. Es más que todo comandos. Por ejemplo, nos dice que en este caso, el primer comando, que es el comando min, que es este que está acá, ¿verdad? Va a irse a almacenar el resultado de él a esta variable que se llama, le hemos puesto display min, o que muestre el contenido de min, que no es nada más que la media aritmética, ¿verdad? O sea, esto sirve, este comando que está acá, lo que va a hacer es sacar la media aritmética de nuestra base de datos, ¿verdad? Claro, en sí, ¿verdad? De la columna que se llama o que lleva este nombre. Entonces, si vamos a ver acá nuestra base de datos, hay una columna que tiene ese nombre, que es esta que está acá. Entonces, a esa columna es a la que le vamos a ir a sacar lo que en este caso sería la media aritmética, y con esa vamos a ir trabajando todas las líneas. Por eso, todas estas hacen referencia a esta que se llama dips. Y le hemos puesto acá estos nombres para min, que sería pues para la media aritmética. Esta va a sacar la desviación estándar, que sería esta, el SD. Esta va a sacar el máximo. Esta va a sacar el mínimo. Esta va a sacar la mediana de ella. Este va a sacar el rango intercuartil, que sería con IQR. Esta otra va a venir y va a sacarnos el rango siempre de la misma. O sea, estos solo son básicamente funciones como las que encontramos en algún otro programa para tratamiento de información, como puede ser Excel, alguna otra base de datos o algún programa en estadística. Esas son funciones estadísticas realmente. Entonces, el propósito de este ejercicio es aprender a manejar esas funciones, pero ahora en R a través de comandos. Entonces venimos y vamos a ejecutar la primera. Vamos a darle aquí en Run. Y pues lo que va a hacer es nada más ejecutarnos algo y acá mandárnoslo. No nos muestra nada, porque ahorita solo estamos sacando la información. Entonces se va almacenando a cada una de las variables. Con esa primera, con la que se llama min, sacamos la media aritmética. Con la siguiente que se viene, SD, estamos obteniendo desviación estándar. Para esa columna que ya explicábamos, es la columna de la base de datos, es esta columna. Si yo quisiera obtener la misma información de otra columna, lo puedo hacer. Solo tengo que escribir el nombre de la columna o exactamente acá, en esta parte de acá, escribir el nombre de la columna con la que estoy trabajando o de la que me interesa sacar alguna función. Vamos con el siguiente, le vamos a dar aquí en Run, ahí estaríamos obteniendo el máximo. Ahora el mínimo dentro de ese rango de esos valores. Ahora la mediana. Ahora vamos con el IQR, ¿verdad? Que es el rango intercuartil. Y ahora vamos con el rango. Bien, vaya, hasta ahí estaríamos nada más sacando información de esas funciones, ¿verdad? De todas esas funciones. Luego, el siguiente grupo de líneas es nada más para mostrarnos en pantalla los datos que hemos ido capturando en cada una de estas. El comando print es como el comando imprimir, ¿verdad? De otros lenguajes de programación, que significa que en la pantalla, en la consola donde estamos trabajando, nos muestra información.
Entonces aquí vamos a usar lo que vendría siendo print y vamos a usar eso que está entre comillas es para indicarle que nos muestre ese texto y que seguido de ese texto nos muestre lo que contiene este dato o esa variable. Y lo mismo para las demás. Entonces podemos irlo ejecutando acá uno por uno. eh, Nos muestra cuál es el promedio. Luego, ¿verdad? Nos va a mostrar cuál es la desviación estándar. Y luego nos muestra el máximo. Luego nos muestra el mínimo. Luego nos va a mostrar la mediana. Ahí tendríamos, vamos a borrar acá para que lo veamos más claramente. Y vamos a volverlos a ejecutar desde el promedio. Le vamos a dar aquí. Ahí nos muestra el promedio. Eso con print paste y promedio, coma, dips, min. Lo que obtenemos básicamente es que nos muestre acá este texto que diga promedio y que adicionalmente a eso nos muestre lo que tiene esta variable. Vamos a la siguiente, ¿verdad? Ahí estaríamos con este otro. Eh, Espérame, me quedé aquí pegado solo a una. Vamos a volverlo a hacer. Como lo marqué, solo me quedo ejecutando lo que estaba marcado. Vamos a ponernos aquí al final, hoy sí. Ahí estamos con promedio, ahora con desviación estándar, ahora con máximo, mínimo, mediana, el rango intercuartil y ahora lo que sería el rango. Ahí obtenemos los valores del rango. Bien, la última línea, esta que se llama is, es ya para manejar un gráfico. El gráfico va a aparecer acá en la parte donde dice plots, aquí en esa pestaña y aquí lo vamos a ver desplegado el gráfico. Entonces, esta línea is lo que nos va a hacer es un histograma. Es un histograma que va a tomar la base de datos esta, va a tomar la columna de dips y luego, ¿verdad? Va a mostrar el histograma del desplazamiento, ¿verdad? Que eso está medida, digamos, en pulgadas cúbicas. Quiere decir que toda esta información que estamos obteniendo acá de promedio, máximo, mínimo, es el desplazamiento que tienen estos automóviles en términos de pulgadas cúbicas. Entonces vamos a darle aquí en ejecutar, vamos a darle aquí en correr y pues automáticamente nótese que ya aquí aparece el histograma. Entonces con esta función is, aquí le decimos, bueno, esta es la base de datos, esta es la columna de la que quiero que haga el histograma. Eso que dice main es para indicar, quiero que en el título, que el título que esté ahí entre comillas, sea el título de mi gráfico que va a aparecer acá y que mi variable X se llame pulgadas cúbicas, que es esta de acá. De luego, pues el histograma nos mide frecuencia, así que a eso no lo podemos modificar, la Y ya quedará así. Y con eso estaríamos con el ejercicio número 2, ¿verdad? Que es el ejercicio que nos pedía, pues, resolver este tipo de situación, ¿verdad? Escoger las variables, aplicar las estadísticas, podría haber sido con cualquier otra variable y luego un histograma. Bueno, vamos a ir al último ejercicio, ¿verdad? De esta guía. En el último ejercicio de esta guía, vamos a verlo por acá. Nos dice que utilicemos ya sea la variable HP, de que es la alfabet de fuerza, DRAT o QC. Que se usan dos y se produzca un diagrama de dispersión y que se traten de interpretar los resultados. Bien, este es el comando, que es una sola línea, porque no necesitamos más. Vamos a irnos acá a R, vamos a crear un nuevo archivo para nuestro proyecto, que es un script. Vamos a pegar, digamos, la línea que tenemos acá. Esta línea básicamente lo que estaría haciendo es el comando plot, ¿verdad? Que es para hacer un dibujo. Em, Toma lo que sería la base de datos mtcars, luego toma las HP, o sea, la columna HP, toma la columna QSEC, porque necesitamos las dos para esto. Eso significa que de acá va a tomar esta columna que se llama HP, sería esta de acá, se está tomando esta y se está tomando esta otra para poder generar este gráfico de dispersión.
Luego nos dice que en main, ¿verdad? Que es para manejar, o sea, todo lo que va aquí es cómo vamos a manejar la imagen o el plot, el dibujo que está ahí. Pues vamos a querer que en la parte que aquí decía histograma, aquí diga diagrama de dispersión. Y luego que en el eje de las X diga caballos de fuerza. Y el histograma no se puede, pero en ese que sí se puede manejar los nombres que vamos a ponerle a la X y el nombre que le vamos a poner a la Y. Entonces antes de ejecutarlo, vamos a guardarlo, ¿verdad? Siempre es bueno guardar nuestros scripts. Vamos a ponerle que es el ejercicio. Ese sería el ejercicio 3. Ejercicio 3. Vamos a guardarlo. Ahí ya estaría quedando guardado. Vamos a ver acá. Ya se agregó el ejercicio 3. Ya aparece aquí arriba. Voy a limpiar la consola, ¿verdad? Para poder ejecutar, ya que solo es una línea de código prácticamente la que se está ejecutando. Recordemos que este plot, ¿verdad? Lo que hace pues es graficarnos el diagrama de dispersión. Eso es lo que va a estar haciendo esa función. Graficarnos el diagrama de dispersión. Vamos a darle ahora a Run. Y ya tenemos acá lo que sería el diagrama de dispersión, ¿verdad? Que nos estaría mostrando cómo estaría, digamos, esta relación entre los caballos de fuerza que el vehículo tiene y el cuarto de milla en términos de segundos, ¿verdad? Que se puede alcanzar. Bueno, con eso estaríamos entonces acá ya obteniendo el diagrama, ¿verdad? Y luego una pequeña explicación se nos pide, ¿verdad? Ese diagrama de dispersión depende de la forma en la que se distribuyen los puntos en el gráfico. Están agrupados cerca de la línea recta. Podemos decir que hay una correlación lineal positiva entre las dos variables. A medida que los caballos de fuerza aumentan, los tiempos de cuarto de milla disminuyen. Si los puntos están agrupados cerca de la línea recta, se inclinan hacia abajo, entonces hay una correlación negativa. En ese caso, pues los puntos del diagrama de dispersión están bastante dispersos y no hay correlación entre caballos de fuerza y tiempos de cuarto de milla. Por lo tanto, no hay una correlación significativa entre esas variables. Bueno, eso significaría pues que la medida del cuarto de milla trata de decir qué tan rápido va un carro y normalmente se asocia la rapidez de un carro a los caballos de fuerza, pero podemos ver que no hay una correlación directa, o sea que hay otros factores que inciden en que un carro sea más rápido más allá de los horsepowers o de los caballos de fuerza, ya que recordemos que los caballos de fuerza están más relacionados a los torques que puede dar el motor que, que en sí la velocidad que se pueda llegar a tener. Bueno, con eso estaríamos cerrando entonces esta primera parte de la tarea 1 de los ejercicios de bioestadística aplicada en R.